importante del país presenta El Rebote, un programa en el que profesionales bien informados analizan los hechos noticiosos más relevantes de la semana. Bienvenidos. Círculo Digital, el ecosistema de periodistas más importante del país, presenta El Rebote, un programa en el que profesionales bien informados analizan los hechos noticiosos más relevantes de la semana. Bienvenidos. Círculo Digital. Bueno, pues estamos en una emisión más de El Rebote. ¿Cómo estás, Juan Magaña? Muy bien, Alejandro Lelo de la Rea. Pues vamos a hablar de varios temas, entre otros al final que nos platiques de tu nuevo proyecto de portal. Es interesante. Y bueno, comencemos. El 21 de julio pasado, el gobierno de Oaxaca, encabezado por Gabino Cue, que llegó en una coalición presuntamente de izquierda al gobierno en 2010, emite un decreto en el que desaparece el Instituto Estatal de Educación Pública. De ese instituto emanaba el poder de la coordinadora, la sección 22 concretamente, de Oaxaca, y de la mano de ese decreto, el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Hacienda, ordena que se congelen las cuentas de la sección 22 de la CENTE y revive algo así como 80 órdenes de aprehensión contra los líderes, ¿no? Esto es una jugada evidentemente para implementar la reforma educativa en la entidad, que había sido prácticamente la única donde no se había podido hacer absolutamente nada, ¿no? Juan Manuel, ¿cómo ves el tema? Bueno, de entrada es la continuación, digamos que, de un gran pleito que traen, en este caso la disidencia magisterial y el gobierno de Enrique Peña Nieto, por el asunto precisamente de la mal llamada reforma educativa, porque ya hemos platicado aquí en otras ocasiones que no se trata de una reforma educativa, digamos, que tenga profundidad. En este caso se queda, digamos, en el ámbito de demoler ciertos derechos, ciertos privilegios, si se quiere también laborales de sectores enquistados en el sector laboral, y tratar de recuperar esto que en algún momento dado han llamado rectoría del Estado, ¿verdad? Que no fue otra cosa que una rectoría cedida, pues, por los mismos gobiernos del PRI, ¿no? Primero al Bester, una parte a la disidencia magisterial, en fin, y ha sido un desgarriate la educación, digamos, en ese sentido, ¿no? Desde tiempos inmemorables incluso, ¿no? No estamos hablando nada más de los tiempos del Bester, sino de mucho antes, ¿no? Sí. Carlos Jongitud Barrios, en fin. Pero bueno, aquí se trató un poquito esta reforma educativa de tratar de quitarle esa rienda o esos tramos de control que quedaron en manos, digamos, de la parte laboral, tratarlas de recuperar un poco para el Estado, pero no nos han dicho bien para qué. Bueno, es la continuación de un pleito, ¿no? Y en este caso lo que yo no veo es qué profundidad pudiera tener, digamos, esto que se hizo en Oaxaca. Lo veo simplemente como un fuerte golpe, como una suerte de descontón, de esos que te dejan un ojo morado, ¿no? Quizás la nariz rota, pero que no es un knockout. Incluso el asunto ya más bien así como que si alguien lo quiere ver con un poco de morbo, hasta como que más bien está haciendo subir las apuestas, ¿no? Porque ya viene también, digamos, la respuesta de la CENTE, ¿no? Es una respuesta frente a este golpe que efectivamente es un poquito así como a la Calderón, como lo hizo con los de la compañía de Luz y Fuerza, quitarles, ¿no? Digamos, un poquito el piso en el que estaban parados para ver si se caían todos. Aquí también como que se quiso ir un poquito para allá, pero la primera gran noticia que nos encontramos es de que fue como que un salto así como para disimular. ¿Por qué? Desaparecen el instituto y al arrancar uno nuevo, nombra Cue, digamos, al mismo director que estaba a cargo, ¿no? Entonces lo que se anticipa ahí es un poco de simulación. Si quieres ahorita comentamos un poco más, no sé tú qué quieras contar. Bueno, yo quiero comentar que finalmente es un poco una traición de los acuerdos que hizo Gabino Cue con este grupo en el 2010 para llegar a la gubernatura. Hay que recordar que Gabino Cue vino a ser candidato de la izquierda, fundamentalmente apoyado por Andrés Manuel López Obrador. De hecho, era el único, quizás hasta hace unos días o meses o quizá un poco más de un año,
que el único gobernador activo de estos que llegaron un poco impulsados por él, que seguía teniendo o brindando cierto apoyo a López Obrador. Bueno, pues hoy se ve que ya esas alianzas que lo llevaron al poder están totalmente rotas, totalmente acabadas, y que Gavino optó por el camino quizá más práctico de aliarse al poder más grande, que es el del gobierno federal. Y la CENTE creo yo que va a tener un papel otra vez fundamental en el proceso electoral del próximo año. 2016 elige otra vez gobernador, ya lanzó una llamada de apoyo a López Obrador y les pidió que vayan juntos que hagan una alianza en la elección. El sindicato le respondió que no, que ellos de hecho no pueden tener alianzas con partidos políticos por un asunto de alianzas de hecho, no alianzas formales con un partido, pero sí las hacen de hecho, no como de facto, como ha ocurrido. Vamos a ver hasta dónde esta disidencia es capaz de resistir el embate del gobierno federal. Creo yo que los líderes no van a tener tanta fuerza, pues si ya están amenazados, no tienen dinero. Me estaba yo viendo que muy buena jugada del gobierno federal congelarle las cuentas al sindicato. Yo no sé por qué, si es tan funcional esa estrategia, no lo hacen para el combate al narcotráfico, ¿no? Sí. Bueno, yo aquí comentaría esto, y ahorita que mencionas el asunto del narcotráfico, es lo primero que yo me pregunté cuando dieron este golpe es hasta qué punto no se le dio celeridad a esta idea, que efectivamente ya era una estrategia que tenían planeada, que estaba en el escritorio de varias dependencias, en fin, ¿no? ¿Hasta qué punto no se le dio celeridad a esta idea como para tender una cortina de humo a los recientes acontecimientos de la fuga o liberación del Chapo? Un poco como para dar la impresión, lanzar la impresión nuevamente mediática, ¿no?, de que sigue habiendo un Estado mexicano enérgico, ¿no?, independientemente de lo que haya pasado, recupera capacidad de iniciativa, etcétera, etcétera. Si no, bueno, hasta sirve para eso. Pero la cuestión es, ha surgido ya también mucha información sobre el asunto y sobre lo que tú comentas precisamente. Yo pondría algunos pequeños matices. Efectivamente, lo que viene en el panorama ya en términos inmediatos es la elección en el año que entra de gobernador para Cue. Lo primero que surge es o ha surgido en estos días, es de que Gavino fue llamado a Los Pinos prácticamente y decirle, pues o firmas, ¿no? Digamos, un tanto presionado. Fue una imposición esta cuestión para Gavino. La firmó, bueno, porque finalmente está en el 5º año, para que quiere más presiones, etcétera, ¿no? La firma, pero digamos que ahí estaría el matiz un poquito de la traición o no, cuando firmas algo tú que formalizas simplemente algo, pero es algo que no se va a dar en los hechos. Es algo que finalmente tú, teniendo las riendas de eso, la vas a dejar pasar, vas a caer en el disimulo, y finalmente estás firmando una medida que no va a tener ninguna operatividad, ¿no? Pero sí le vas a dar, digamos, al gobierno, en este caso al federal, la bandera, ¿no?, de conquista de la recuperación de la rectoría del Estado de la educación, ¿no? Por otro lado está el asunto, digamos, de Andrés Manuel, que efectivamente quiere tener un puente con la CENTE, y está el matiz de que formalmente no puede darse nada, ninguna alianza, pero sí de hecho. Yo creo que en ese juego han quedado el unámonos, pero el no puedo, en fin. Pero yo creo que en los hechos algo está pasando, o algo va a pasar que sí se va a dar, digamos, en los hechos ese acercamiento. Incluso se hablaba de la posible ruptura que pudiera tener todo esto entre Andrés Manuel y Gavino, y yo creo que también ha habido mucha información últimamente en el matiz de que esa ruptura no está dando, porque primero porque el PG, digamos que en su gran habilidad que tiene para esto, él sabe que tiene que contar con Gavino para poderse meter de lleno, digamos, a la siguiente elección, ¿no? Entonces yo creo que más bien ahí hay toda una serie de cosas que van a tener su tiempo, entre ellas la elección, pero sobre todo la respuesta es la que más me preocupa a mí de la CENTE,
que viene respecto del golpe. O sea, la van a pagar, Oaxaca la va a pagar el DF, que somos nosotros en este caso, ciudadanos, ¿no? ¿Sí? Es decir, gente que no tiene vela plenamente en el entierro, ¿no? Y no veo yo ni a Gavino ni a Mancera reprimiendo, sino más bien así como que pues déjala pasar, y así se va a ir el sexenio, y así se va a ir también la llamada reforma educativa, ¿no? Claro, por ahí usaba Choefet una frase de que el fin de la marchitis o alguna cosa por el estilo utilizó. Yo lo que sí veo, lo que tú estás diciendo es que es un gatopardismo, va a cambiar todo para seguir siendo igual. Que en los hechos Gavino simplemente cede a las presiones, simulan que cambia, que son buenísimos los políticos mexicanos para simular, y todo va a seguir siendo igual. Pero sí creo yo que el foco rojo ya no en los líderes de la gente, sino de los maestros, pues hay que recordar que ahí hubo un movimiento fuerte en 2006 que se llamaba, era la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ¿no? En donde una de las partes la conformaba la CENTE. Creo yo que esto puede ser un foco rojo para mayores conflictos sociales. No vemos desde que empezó el sexenio, los maestros están protestando aquí concretamente en la glorieta el monumento a la revolución, y pues no los han logrado quitar, ¿no? Mancera, nadie ha tenido el atrevimiento de tener la mano dura para sacarlos de ahí. Yo creo que más allá de lo que ocurra en el proceso electoral, concretamente de Oaxaca, el asunto de la CENTE puede darnos para más hacia adelante, con el riesgo de una mayor movilización social o de un foco rojo que contamine todo el país. Sí, para mí es un asunto que va completamente para largo y vamos a tener mucho más oportunidades de seguirlo comentando. Si te parece, pasemos al segundo asunto. Vamos al segundo asunto. Vamos a hacer una breve cortecito y pasamos al segundo asunto. Bueno, pues ahí estamos de regreso. Vamos a hablar ahora del asunto de la pobreza. La semana pasada se nos dio a conocer que durante los primeros años del gobierno de Peña, es decir, entre 2012 y 2014, la población en pobreza creció en 2 millones de personas, sobre todo en zonas urbanas. Pasó de 53.3 millones de mexicanos a 55.3 millones, es decir, el 46.2% de la población. En resumen, lo que significa esto es que, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, según esto, lo que significa es que uno de cada 2 mexicanos vive en esta condición de pobreza. En el desglose hay muchísimos más datos que nos plantean una realidad bastante difícil para los mexicanos, pero no es una realidad, yo diría, que de ahora. Es una realidad en la que nos hemos sumido de una manera incontenible de hace 30 años para acá. Desde que, es curioso, desde que empezó la gran demagogia, ¿no?, de Carlos Salinas con el asunto de la solidaridad, supuestamente para abatir la pobreza en este país. Desde ahí yo creo que la gráfica de la pobreza ha estado en una pendiente descendiente que nadie ha podido parar. Sí, esto es, 2 millones más de mexicanos entran en la pobreza. Eso es muy delicado y muy contrastante con lo que sale a decir la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, que alega pues, que este programa Cruzada Nacional contra el Hambre, que es como un solidaridad de Salinas, como el Progresa de Fox y la Oportunidades de Cedillo y todo, es más o menos termina siendo lo mismo. Es la manera en que le dan pequeños acicates o pequeños pinceladas al combate a la pobreza, ¿no? Porque realmente no es un combate real a fondo. Ella presume que pasamos de 11.5 millones de personas en pobreza extrema a 11.4 millones. Uy, ¿cuánto? 100,000 personas menos en pobreza extrema. Cuando el otro dato sí es verdaderamente alarmante. Quiere decir que 2 millones de personas bajaron su ingreso familiar. Eso porque el análisis que hace
el Coneval lo hace con base en datos del INEGI, y el INEGI informa cuál es el ingreso de las familias. Entonces 2 millones de personas tuvieron menos ingresos en estos últimos 2 años, a pesar de todas las reformas, a pesar de todos los discursos del gobierno federal. Y creo que eso sí es un tema delicado, porque nuevamente lo que tú comentabas, Juan Manuel, pues desde 1982 que empieza todo este proyecto neoliberal, esta política económica que va a cumplir su 6º sexenio, pues tenemos esta caída vertiginosa en el poder adquisitivo, en los ingresos de las personas, en el poder adquisitivo del salario mínimo, etcétera, y parece no tener fin, ¿no? Mira, con Miguel de la Madrid vivimos una crisis de fin de sexenio, una crisis económica, que por poquito le cuesta la presidencia a Carlos Salinas. Tuvo que hacer uso de la Madrid del corporativismo. Si servía para algo, sirvió para eso, fue para congelar los precios y decir, mientras esté en la campaña, no suban los precios, y todos quietos. Los pactos, ¿no? Los Exactamente, pactos. Y con el fin exclusivo de ayudar a la campaña de Carlos Salinas. Salinas vuelve a hacer lo mismo, vuelve a dejar la economía prendida con alfileres para final de sexenio, llega Zedillo, se los quita y nos hundimos en una crisis de prácticamente todo el sexenio de Zedillo. Llega Fox con grandes experiencias, con grandes esperanzas, pero resulta de una ineptitud tremenda. No se diga con Calderón, que la crisis del 2008, no supo ni a dónde meterse él, incluso, ¿no? Y hasta ahorita todavía seguimos resintiendo los efectos de esa crisis. Y bueno, la realidad es de que, ya para hablar de lo que llevamos del sexenio, es decir, en realidad llevamos más bien 30 años sumidos en una crisis permanente, en una crisis económica permanente. Entonces, claro que eso tiene sus costos, no hemos crecido arriba del 2% anual, entonces, así como vamos a resolver un problema gigantesco que tenemos de pobreza. Más bien yo creo, mira, me llama la atención ahorita una cosa que dices tú, de cómo se dice mucho, se publicita mucho, estamos combatiendo el hambre, tenemos progreso, tenemos solidaridad, en fin. Es decir, son programas que han tenido mucha exposición mediática, ¿verdad? Y me recuerda un poquito, y no quiero forzar el ejemplo, pero viene al caso. Es un poco también como desde López Portillo para acá, la Operación Cóndor de combate al narcotráfico, y siempre se dijo, ¿no? El Estado mexicano, las Fuerzas Armadas están duro y dale contra los narcotraficantes y agarrando capos y capos y capos. Y de repente más bien esos boletines eran confirmación de que cuál combate, era un problema enorme que le estaba creciendo al Estado, ¿sí? Los decomisos eran cada vez más grandes, cada vez era más grande la cantidad de armas, ¿no? Cada vez era mayor el número de capos, y era un problema sin terminar. Pero eso sí, siempre nos decían, el Estado está combatiendo este problema y no lo ha, hasta que de repente ahí está un monstruo y nadie vio cómo apareció, ¿verdad? Así ha sido con el asunto de la pobreza. Es decir, son dos procesos que ha vivido el país, digamos, en los últimos 30 años, en el que nadie se ha hecho cargo, pero eso sí, mediáticamente hay una cortina que te dice, no, ¿cuál? Si nosotros estamos al pendiente y estamos a cargo. Pero el resultado último de esta cuestión, por ejemplo, en la economía, es que tenemos 6 sexenios, una misma política económica, y que te produce, es una fábrica de pobreza. Eso es lo lamentable. Sí, pues decía Einstein que si haces lo mismo no puedes esperar diferentes resultados, ¿no? Yo lo que veo aquí muy delicado es este contrasentido con discurso del gobierno, ¿no? Por todos lados escuchamos buenos pronósticos, buenos comentarios, sobre todo de la parte oficial, cuando ves que la realidad es completamente distinta, ¿no? El precio del dólar pues está ya arriba de 16 pesos, casi 2 pesos por encima de cómo comenzó este sexenio. Se ha perdido el poder adquisitivo también en este sexenio del salario mínimo. Tienes 2 millones más de pobres, tienes más desempleo, porque al final, aunque también ellos advierten que hay un mayor empleo respecto del anterior, sí, pero no has logrado resarcir y tampoco has logrado meter al empleo formal a
toda la gente que entra por vez primera a la edad de ocupación, ¿no? De tener que trabajar. Eso creo yo que pues nos lleva a una realidad muy, muy, muy triste del país, que es una grave crisis que pareciera que va a venir peor. Pues si ves el escenario de la baja en el precio del petróleo, pues eso le pega en la tercera parte de la economía, bueno, del presupuesto de egresos de México más o menos, proviene de los ingresos del petróleo. Y si te pegó en el precio del petróleo internacional y aparte nos va a pegar con menor producción de petróleo porque menor producción propia y nos va a dejar menos dinero de lo que saquen los extranjeros, pues vamos a ir cada vez teniendo un país más pobre y con menos recursos como país, ¿no? Mira, un poquito comentabas tú hace rato esta función que han tenido los programas contra la pobreza, una función paliativa, como si fuera para contener, o sea, sí estás muy mal, ¿no? Muy, muy, muy fregado, como diría el tigre de Azcárraga, muy jodido, ¿no? Pero no te voy a dejar morir de hambre. Entonces ahí te va este programita, por lo menos para que tengas un bolillo y no te me mueras de hambre, ¿no? No, y perdón, sí. Y el gran regalo de este sexenio, las pantallas de televisión. Bueno, fíjate. Pero la realidad es un poco esta, es decir, ¿dónde ha estado finalmente la real contención? Así como que para que no nos comamos los unos a los otros. Pero ese es un tanto perverso. Es decir, toda esta parte de gente que ha caído en una gran necesidad, o se ha vuelto narcotraficante, o se ha vuelto migrante, es decir, indocumentado, o se ha vuelto ambulante. Entonces, y lo que han montado estas tres partes, ¿sí?, de gente que vive de manera ilegal, es una economía paralela. ¿Eso cómo lo resuelves? Porque finalmente curiosamente esa economía paralela le está dando de comer a la economía formal. Tú nada más ves el nivel de divisas que mandan los ilegales, ¿a quién beneficia? Lo que genera el narco, porque todavía sigue siendo el principal cliente de Estados Unidos, ¿no? Así es. Sí, es dramático el asunto, es dramático. Sí, sí. Triste, pues vamos a nuestro siguiente tema, volvemos en un instante. Bueno, pues el sábado anterior, por segunda vez en el sexenio, Enrique Peña va de visita a las instalaciones del PRI, allá en la calle de Luis Donaldo Colosio e Insurgentes. La segunda vez que va en el sexenio, la primera vez en que yo veo un apapacho tan armado, tan organizado hacia el presidente, ¿no? Era un acto específicamente para ofrecerle el apoyo al presidente a punto de comenzar el segundo tramo o la segunda mitad de su sexenio. No se vio lo que se esperaba. En algunos lugares se decía que iban a sentar las bases para, o más bien a dar línea para saber quién va a ser el próximo dirigente del PRI. No fue así, fue simplemente un acto de apapacho al presidente, pero también con una carga de discursos muy concretos que ahorita vamos a ir analizando. ¿Qué te pareció, sí, Juan Manuel? Yo también veo ahí un poquito esta actitud como de arropamiento, ¿no? Que le llaman mucho, la palabra se ha extendido en el periodismo, que le dan al presidente, pues en momentos en que precisamente pasa por dificultades enormes, ¿no? Y un poquito es precisamente dar el reflejo invertido de eso, ¿no? No, el presidente está cobijado, el Estado está actuando, está fuerte, etcétera, etcétera. Pero más allá de, digamos, de esa apariencia, yo vi en este acto ciertamente cosas muy interesantes, como que tiene tres vetas o tres maneras de leer lo que pasó ahí.
Una es el discurso propiamente de Peña, donde habla de la demagogia, y, en fin, ¿no? Y el populismo, subrayadamente el populismo. La otra es de que a mí me da la impresión, ya precisamente por la implicación que tienen las palabras, es de que significativamente ya está él volcado, digamos, a lo que viene para el 2018. Y en este caso, el discurso ya tiene claramente un sesgo contra el enemigo a vencer, que sería el PG, ¿no? Andrés Manuel López Obrador. Y la tercera cuestión es de que ahí como que también se vio, independientemente del asunto de quién va a dirigir el PRI, que es una tendencia más estos momentos, digamos, de la presidencia, es que en el evento hubo una primera fila, ¿no? En donde tú dices, pues por aquí puede estar, digamos, el que Peña vaya a elegir como su sucesor, ¿no? Yo la dejaría ver, no sé tú qué. Yo creo que sí, en parte, pero también entrando a esa parte del discurso del populismo, Peña no solo se refirió al caso mexicano, no dijo que esto es un riesgo en el mundo. Creo yo que sí iba muy dirigido a López Obrador, incluso cuando refiere que quienes ya están haciendo campaña anticipada, ¿no? Es clara la referencia, pero creo yo que también iba dirigido a candidatos ciudadanos como los Bronco, ¿no? Que pues, el próximo año hay 12 elecciones para gobernador, pues podemos tener la repetición de la figura de candidatos ciudadanos en todos los, incluso en el 2018. Yo no estaría tan seguro que, como no lo estuvimos, más bien yo no estoy seguro de que cualquiera de los que estaba ahí en primera fila que pueda ser el candidato del PRI, no creo que tenga la seguridad de ganar. Yo a estas alturas veo que la competencia puede ser mucho más pareja, sobre todo con esta figura de candidaturas independientes. Y si tú llevas a erosionar el voto no solo del PRI, sino también del PAN con algunas candidaturas independientes, como el caso de Nuevo León, pues a lo mejor vas a tener una elección a cuartos, ¿no? Es más, no dudaría que por ahí tuviéramos hasta 5 candidatos más o menos con posibilidades. Sí, pero bueno, de cualquier manera yo estaría viendo ahí un poquito el anuncio de cómo se está cruzando el umbral, ¿no? De un periodo que va a ser muy interesante. Primero, un periodo muy movedizo para el PRI y el gobierno, por la situación que cada vez, si lo vemos con objetividad, presenta mayor deterioro. Y los que están en esa primera fila, la apuesta es, de ahí saldrá uno o la situación los va a devorar, ¿no? Tenemos 2 en la primera línea, que son, digamos que los que tienen la mayor responsabilidad. Por un lado está Videgaray en la parte económica y por otro lado estaba Osorio, ¿no? En la parte política y un poquito así como de seguridad nacional, ¿no? Perdón que te interrumpa aquí, creo que Osorio ya se lo comió el caso del Chapo, ¿no? Yo creo que en campaña 2018, si no lo agarran al Chapo, sería avasallador Chong como candidato. O sea, sería muy fácil avasallar su campaña. No lo sé, te voy a decir por qué. Porque también aquí como que se presenta es que hay una manera en que los políticos se vacunan, que aunque hayan pasado, digamos, por la peor situación o por el peor resultado, es el caso de Videgaray también, ¿no? Si los resultados que está presentando en la economía son lamentables, ¿no? Y sin embargo, ahora sí que son los 2 que hay. Cuando regresa a Osorio y dice una crisis no es para renunciar, bueno, significa que también tiene uno que esperar a ver cómo resuelve la crisis, ¿no? Entonces, perdón que se interrumpa, aquí estaríamos hablando que los 2 candidatos que por lo menos parece que son los del presidente, pues tienen una enorme debilidad o tienen flancos muy débiles, ¿no? Porque los puedes atacar muy fácil por
la economía y por los malos resultados en seguridad, ¿no? Bueno, un poco esa sería más bien la fotografía del PRI en este momento, ¿no? Si tú ves efectivamente esa primera fila con el presidente, ya los de atrás se quedarán, como dice la canción. Pero entonces sí es como decía por ahí, como alguna vez dijo un gobernador, ¿no? Es decir, la caballada viene flaca, ¿no? El hecho de que por ahí se haya metido en la primera fila, por ejemplo, un gobernador, el único gobernador que era Erubiel, pues dices, pues tampoco, ¿no? Hablando de pobreza, desmenuzas tú los datos y el estado que más pobres ha producido ha sido el Estado de México, ¿no? Y más inseguridad y más delincuencia. ¿Sí? Exacto. Y luego si metes ahí, digamos, a un tercero o cuarto que pudiera tener, es Manlio. Entonces tú dices, realmente sí está. La imagen de Manlio a lo mejor políticamente es poderoso, pero su imagen no da para una campaña. No da para una candidatura. Yo creo que por su edad, por la edad del presidente Peña, que ya hay otras generaciones en puerta y demás, creo que la edad es un problema aunque no es tan viejo Manlio, la edad es un problema para él, ¿no? Está identificado con el viejo PRI. Bueno. Y eso creo que lo acaba, ¿no? Pero yo aquí pasaría precisamente un poquito a otro significado que tiene el asunto. No es el momento quizá para Peña de decir, bueno, yo nada más les presento un poquito al equipo que aquí traigo, pero lo importante es hacia dónde vamos. Y entonces, así como el Quijote, habla en abstracto, habla de molinos de viento, ¿no? Cuando dice, pues es que en el exterior. Pues ¿en el exterior qué? Está en un ámbito casero, ¿no? Está hablando ya regresó de una gira del extranjero, ¿no? Pero es el mismo estilo críptico, ¿no? Así como oscuro de hablar, ¿no? Para fabricar al enemigo y para dar línea y para decir, bueno, ahorita de momento estamos todos los que estamos aquí, pero el chiste es que todos nos vamos a ir contra ese, es decir, hacia allá. Y entonces, al decir simplemente la palabra populismo, ya está identificando a alguien que han demonizado, pues digamos que en las últimas 3 contiendas electorales, ¿no? Es decir, ¿quién es el populista? Pues el PG, ¿no? Pero el asunto tiene su falsedad, que es ya entrarle, digamos, al discurso de Peña cuando habla de populismo y de demagogia, ¿no? Él dice una cosa, por ejemplo, la sombra del populismo y la demagogia amenazan al mundo con retroceder en sus transformaciones. Y, dice, la historia nos ha enseñado que la visión populista, demagógica e irresponsable destruye en unos días lo que le llevó décadas construir a México. O sea, esas mismas palabras se las puedes aplicar tú a lo que está haciendo el régimen priista, a lo que ha venido haciendo en los últimos 30 años, es devastar al país, demoler todo lo que efectivamente los gobiernos de la posrevolución construyeron, ¿no? Sí, es un tema bien interesante. Yo veo, a lo mejor como partido, creo que el PRI hoy tendría las mayores posibilidades de ganar en 2018, pero la presidencia hay que recordar que la presentación, la imagen, la fuerza de la persona de un candidato sí le da mucha relevancia. Pues hay que recordar que Peña anduvo por ahí del 37-38% y Andrés Manuel 32%, una cosa por el estilo. No fue gran diferencia, y a pesar de que el PRI en ese momento había tenido todo un mejor resultado previo, ¿no? En las elecciones intermedias. Creo yo, y con esto yo dejaría este tema, es que, como tú dices, tienen claro que el adversario a vencer otra vez es Andrés Manuel López Obrador para el 2018, ¿no? Sí. Yo aquí agregaría nada más una cuestión, porque tiene que es lo que está poniendo un poquito interesante este asunto de la sucesión en el 2018. Y tienes razón tú cuando hablas de candidaturas independientes, porque yo veo muy difícil, incluso por ejemplo ahora para los poderes estos factuales, que puedan arropar, como lo hicieron con Peña Nieto, a un candidato del PRI, ¿no? Como que no hay mucho asidero, ¿no? Y ahí tienen, digamos, una como que explicación, el que pudiera haber fenómenos, vamos, hasta el de Mancera, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que ahí puede ser una estrategia de dividir un poco a la izquierda, pero también generar algún candidato independiente
con un perfil parecido a López Obrador para que erosione el voto de López Obrador y puede ser delicado porque vamos a tener a lo mejor un candidato vencedor con alrededor del 30%. Si Peña tuvo el 37, 38, un candidato con alrededor del 30%, sin segunda vuelta, cada día nos encaminamos a un escenario más complicado en el país, ¿no? Pues está interesante la opción. Pues aquí la dejamos, Juan Manuel. Gracias. Que nos ibas a contar de dobletinta.com. Bueno, Doble Tinta ya es un portal que estamos lanzando dentro de la filosofía esta de círculo digital, el ecosistema de medios digitales, ¿no? ¿Ya cuántos van? Somos 14 ahorita. 14. Y vienen ahí algunos otros incubándose, vamos a... Bueno, ya somos 14. Ya lo estamos lanzando, lo vamos a lanzar en esta semana, con un reportaje que fuimos a hacer a Bellas Artes precisamente sobre la cuestión esta de la exposición de Miguel Ángel y Leonardo, ¿no? Va a ser una cosa interesante, creo que va a ser una mezcla un poquito de cultura y política, ¿no? Más cultura y de cosas un tanto que también yo creo que le interesan mucho a la gente en términos de no tener tampoco la fijación política, no todo el tiempo, sino también creo que hay muchas otras cosas vistas desde un punto de vista como de interés superior, ¿no? Sin que el asunto suene sangrón, pero que también le gusta a la gente, ¿no? A la gente le gusta cosas también elevadas, ¿no? De otro tipo, sí, que no necesariamente está en la política, ¿no? Pues vamos a seguirlo, ahí tiene secciones bien interesantes de cosas de hombres y de mujeres destacados y destacadas. Nos vemos entonces la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, Alejandro. Y a leer Doble Tinta, que también ahí va a poder ver este programa. Hasta pronto.